Cuando yo trabajo en una campaña electoral con comunicación política, yo no trato de que mi mensaje le llegue a todo el electorado. Yo Hay un tengo target. primero, tengo targets, exactamente. Un Yo nicho ahí, identifico al que voy públicos, yo. ¿verdad? Los que me pueden votar y los que necesito que me voten, ¿verdad? Para ganar las elecciones. sí. Y siempre hay públicos en un electorado que no me van a votar, inevitablemente, ¿verdad? Que no son afines a mi propuesta. Eso en términos de comunicación política electoral. Pero en comunicación de gobierno ya se amplifica, ¿verdad? El público o bien los targets. Ahora le toca con la famosa comunicación política gubernamental que nosotros trabajamos desde esta área, que es generar legitimidad y generar los consensos necesarios frente a una sociedad tan polarizada, tan fragmentada como la costarricense. En comunicación estratégica se habla de dos tipos de temas. Temas generales o transversales, que son los temas que compartimos todos, ¿verdad? Que todos podemos tener una posición, o usualmente un consenso, por ejemplo, el tema de la seguridad, claro, ¿verdad? Y los temas posicionales, o los temas polarizantes, ¿verdad? Como el aborto, como el matrimonio igualitario, como incluyendo los impuestos, como la política migratoria. ¿Verdad? Entonces, vean qué interesante. Cuando yo construyo un relato de gobierno, yo construyo un relato de gobierno en torno a temas transversales. Cuando hablamos de los medios de comunicación, yo quisiera echar en mano de la teoría de las agendas. Es decir, tenemos tres agendas o tres ámbitos de la realidad. El ámbito mediático, el ámbito público y el ámbito político. El ámbito mediático son las noticias emitidas, ¿verdad? Los reportajes, las coberturas, cómo los medios de comunicación enmarcan o enfocan su información. La agenda política es básicamente qué dicen los políticos, qué decisiones toman, etcétera, ¿verdad? Y la agenda pública es qué opinan los ciudadanos, qué perciben los ciudadanos. La agenda mediática la podemos ver con las noticias, con las líneas editoriales, etcétera. La agenda política la podemos ver con discursos políticos, con las leyes, con decretos, etcétera. Y la agenda pública la podemos ver con estudios de opinión. Los marcos cognitivos o las visiones de mundo progresistas y conservadoras existen desde hace muchísimos años, simplemente que ahora están ya puestas en redes sociales y ya más claramente yo soy progresista o yo soy conservador, yo defiendo, por poner un ejemplo, defiendo el derecho a la vida o defiendo el derecho a la mujer a decidir, ¿verdad? Esa discusión que tenemos hoy en día, detrás de todo eso también hay mucha postura elitista de decir los conservadores son tontos. Exacto. Los conservadores son gente pobre, simplemente gente pobre, gente que no tiene educación, gente que esto y que lo otro. Correcto. Cuando los marcos cognitivos o las visiones de mundo van muchísimo más allá de ¿qué? De mi condición socioeconómica. Tiene que ver con visiones de mundo que aprendí yo a lo largo de mi vida desde la infancia. Cuando yo trabajo en comunicación, yo tengo que primero entender a quiénes me estoy dirigiendo. No se trata de simplemente hacer un discurso lindísimo, porque yo los he visto muchos que me dicen, ve este discurso, es una belleza, sí, pero el punto es, ¿ese discurso conectó realmente con los públicos meta al cual iba destinado? Ese discurso conectó con el contexto, movilizó, cumplió los objetivos que tenía el discurso. Que en comunicación, bajo esta lógica de que yo tengo que legitimarme cuando estoy en gobierno después de crear expectativas en campaña, es que yo primero, idealmente, tengo que legitimar lo que voy a hacer, ¿verdad? Mis políticas públicas, tengo que buscar acuerdos o al menos consensos en la ciudadanía de que digan, al menos, ok, está bien, entendemos por qué tenés que hacer esto, que fue lo que no hicieron con el plan fiscal. Cuando yo tengo datos que me perjudican totalmente en términos de estudios de opinión, es decir, que me están valorando bastante mal, que yo tengo una carencia de legitimidad, yo le trato de dar vuelta. Porque entonces, ¿qué es? Tratar de construir un liderazgo de que yo no vine a ser popular, sino a resolver y a tomar decisiones impopulares necesarias para Costa Rica. ¿Se dan cuenta? Es decir, igual es una estrategia narrativa. Es decir, cuando él está tratando de distanciarse de las narrativas, está construyendo una narrativa ¿para qué? Para ver si puede recuperar su popularidad, y eso está centrado en el tema del plan fiscal, la estabilidad económica y demás. Es decir, cuando yo me doy cuenta que mi comunicación no ha funcionado, en vez de asumir errores de que mi comunicación no ha funcionado, de que mi comunicación ha sido negligente, yo más bien trato de darle vuelta de que al final yo quería que la comunicación fuera así porque tenía que tomar decisiones impopulares. En las elecciones municipales, el que quiera quitarle la municipalidad al otro, tiene que movilizar muchísima gente, tiene que incentivar, tiene que emocionar a gente que nunca va a votar a que vaya a votar. Sí, que eso es más difícil. Es más difícil. Que simplemente quitarle votos al que ya está. Exacto, que eso es lo que hacen los que ya tienen su estructura. Exacto. ¿Verdad? Porque en comunicación electoral se habla mucho de movilizar y desmovilizar. Si yo tengo una base de votantes fija que siempre me vota suficientemente grande, no ocupo entonces, si me basta desmovilizar más bien al otro,
para que no le voten suficientes, entonces yo simplemente me dedico a desmovilizar, no a movilizar para mi causa. Las campañas siempre tienen que entender tres cosas. Uno diseña una campaña en función del contexto, hay que entender el contexto en el cual se mueve uno, ¿verdad? No, y además también el tema de la opinión pública, qué es lo que se está opinando propiamente, ¿verdad? La sociedad, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo en el momento. Hay que entender también los públicos, cuáles son los públicos que sean afines y cuáles públicos no tiene ningún sentido dirigir la campaña hacia ellos, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchas veces se dice, los indecisos son un 40 o un 45%, ¿verdad? Y piensan que los indecisos son una masa homogénea. Y entonces piensan que hay que dirigirse al 40%, ¿verdad? Dentro de ese 40% hay que entender quiénes son los públicos más potables dentro de ese 40%. Y eso lleva al tercer elemento, que es el tema del candidato. El candidato hay que posicionarlo de manera coherente. El electorado siente, percibe cuando se da una incoherencia, ¿verdad? Y además el tema de la reputación de los candidatos. A nosotros nos han enseñado desde niños, en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, que los debates son el espacio donde gana el que tiene el mejor argumento, ¿verdad? El que utiliza menos falacias lógicas, el que tiene la razón. Pero en una campaña electoral cambia la dinámica. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral hay tres elementos que hay que tener siempre en cuenta. Primero es el contexto. Segundo son los públicos y el tercero es el candidato. En función del contexto es que uno, digamos, se posiciona en diferentes temas. Y en función del contexto es que también se segmentan públicos, ¿verdad? Que también tienen que ser coherentes o afines con ese candidato. Uno quisiera ver en las campañas que los candidatos no tratan de posicionar mensajes que son totalmente incoherentes con su reputación, ¿verdad? Pero muchas veces los vemos, que tratan de decir de alguna manera, de pescar votos en lagos donde los peces no los van a volver a ver, ¿verdad? Porque van a decir, no, este jamás, por ejemplo, un candidato que tiene una reputación muy conservadora, tratando de ser progresista, ¿verdad? Y los progresistas van a decir, no, jamás, porque tenés una reputación conservadora, no te voy a votar. Igual pasa viceversa, ¿verdad? Un candidato muy progresista que ahora quiere ser conservador y entonces los conservadores van a decir, no, jamás, por este no. Cuando se habla de oratoria no es simplemente la simpleza de hablar bonito, ¿verdad? Hay por lo menos tres lenguajes. El lenguaje verbal, que son las palabras que expresamos, ¿verdad? Lo que tenemos en el guión, por decirlo de alguna manera. El lenguaje corporal, que lo conocemos muy bien, ¿verdad? No solo el tema de cómo movemos los brazos, cómo movemos el cuerpo, también los microgestos en la cara y también el lenguaje paraverbal, que es el menos conocido, que es el tema de cómo yo entono las palabras, cuál es el ritmo que yo tengo para hablar, cuáles son las pausas que tengo, ¿verdad? Cómo yo proyecto esa voz. Entonces, esos tres elementos hay que saberlos manejar. Principalmente, ¿por qué? Porque los tres elementos son los que se necesitan para generar confianza en el electorado. El electorado no solo está votando por el mejor listado de propuestas, está votando también por el desenvolvimiento de ese candidato, ¿verdad? Claro. Porque al final yo estoy votando por una persona que yo quiero que me represente como el presidente o la presidenta de la República. La comunicación de gobierno tiene dos objetivos generales. La primera es gestionar las expectativas, sobre todo ante quienes sí le votaron. Es decir, gestionar las expectativas en función de sus promesas de campaña, su programa de gobierno, etcétera. Es decir, cómo yo cumplo lo que prometí en campaña, sobre todo ante quienes sí le votaron. Y la otra, que es muy importante, que se menciona muy poco, es la de generar consensos. Es decir, hay que generar consensos, sobre todo ante todas esas personas que no le votaron. Pero un discurso político, para que sea efectivo, un mensaje político, no solo son palabras, tiene que haber tangibles, es decir, pequeños avances o evidencias de que lo que se está diciendo tiene un componente material u objetivo de que se está haciendo o que tiene pequeños obras o avances propiamente en lo que se está prometiendo. Esa confrontación de don Rodrigo Chávez con ciertos sectores sigue haciéndola, ¿verdad? Sigue haciéndola. ¿Por qué? Porque piensa que con eso puede, quizá, esa es mi hipótesis, puede cohesionar los apoyos que todavía retiene. Claro, ha pasado de 79 a 51%. Vamos a ver hasta dónde llega esa tendencia a la baja, ¿verdad? Y entonces, si logra cohesionar, mi hipótesis es que quiere cohesionar un grupo, es decir, ya no quiere buscar legitimidad, no quiere legitimarse ante la gran mayoría costarricense, sino mantener un grupo cohesionado de apoyo. ¿Para qué? Para seguir siendo una opción electoral en el 2026. Lastimosamente, esa cohesión de apoyos, esa confrontación que busca cohesionar esos apoyos que todavía retiene, deja demandas desatendidas, ¿verdad? Porque es una dificultad autoinducida para gobernar. Es decir, si yo no busco consensuar, me va a costar mucho más gobernar. No puedo atender las principales temáticas. Hay gente que se está saliendo de Liberación Nacional, están perdiendo votantes, se está desangrando, utilizando una analogía, en términos de apoyos
duros que deberían tener, que deberían mantener. Por ejemplo, Liberación Nacional, a pesar de que a nivel nacional sigue siendo un partido muy rechazado, volvemos a lo mismo, 80% de la población o del padrón electoral no tiene partido político, ¿verdad? Y dentro de ese 20% restante, Liberación tenía la minoría más grande de apoyos, ahora esa minoría se hizo más pequeña. Y entonces, por supuesto, eso les va a preocupar porque podrían decir, pucha, es que ahora ni nos va a alcanzar para las siguientes elecciones nacionales, ni siquiera para llegar a una segunda ronda electoral.